Bueno, muy buenos días, ante todo. Saludos a la mesa de honor que me acompaña y gracias, agradezco a la Suprema y a la Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género por darme la oportunidad de compartir estas reflexiones, de salir de mi oficina un poquito, gracias, y de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a estar hablando acerca de los aspectos psicológicos de las familias. Y ya la licenciada Tahira Vargas mencionaba algunas cosas, lo cual me da un buen preámbulo para arrancar con ustedes, hablar sobre esos tipos de familia. Y como ciertamente ella decía, las familias son diferentes. La tipología de la familia, no solo en la República Dominicana, sino en todos los países, pues no necesariamente se adapta a ese de la familia nuclear. Pero vamos a hablar un poquito y a ver si ustedes mismos se pueden identificar dentro de estos grupos familiares. Para hablar de familias tenemos que entender que la familia es un ciclo, es una evolución y que inicia con una pareja sola, ¿no? Inicialmente hablamos de una familia nuclear o no, inicialmente estamos hablando de dos personas. Y luego puede pasar por lo que es una familia con hijos pequeños. Estos hijos van a crecer, entonces vamos a tener niños en edad escolar. Luego, hijos adolescentes, en el caso de ustedes, los estudiantes y las estudiantes que están aquí, pues son parte de esa familia o de ese ciclo evolutivo de la familia. Luego vamos a tener familias con hijos adultos y luego vamos a volver a una pareja sola. Por eso es que se llama un ciclo, porque empieza sola y termina sola, en caso de que la pareja permanezca junta, que como sabemos en muchos casos no es así. Ahora bien, si hablamos de la pareja sola como una pauta general de inicio, pues esta pareja que desea formar una familia, pues necesita elaborar pautas de interacción que tienen que ver con la negociación de las reglas de cada uno. Cada quien viene con sus reglas y su funcionamiento desde su familia. Y entonces la chica dice, bueno, en mi familia, pues las mujeres hacen esto cuando se casan. Y el varón dice, bueno, en mi familia esto es lo que se supone que hace una mujer o esto es lo que se supone que hace un hombre. Y cada quien viene con esa información, lo haya discutido o no lo haya discutido. Lo ideal es que se pongan de acuerdo, que sepan cada quien con qué carga, qué trae, qué aporta a esta nueva pareja. Es muy importante entonces crear y mantener límites para permitir el crecimiento de esa relación íntima de pareja, donde ya no somos tú por tu lado y yo por el mío, sino que somos tú y yo dos entes diferentes, pero que queremos estar juntos, a pesar de ser diferentes. Y entonces la idea es armonizar estilos y expectativas diferentes de ambos, donde en algún momento habrá que ceder, ¿no? Y lo que yo pensaba que debía ser una pareja, una familia, pues ya, bueno, vamos a tener que negociar algunas cosas. Cedo yo, cedes tú y así pues logramos hacer esta familia. Existe lo que se llama el contrato matrimonial, sea matrimonio o no sea matrimonio, donde hay información que es consciente e inconsciente. Hay cosas que estamos claros. Mira, cuando tú y yo nos casemos, ¿no? Ya tú y yo vamos a vivir juntos y nos vamos a ir a vivir solos, por ejemplo. No vamos a vivir con los padres. Eso puede ser parte del contrato expreso. Pero hay otra parte que no está expresado. Tal vez ella pensaba que al vivir juntos, él ya no se iba a juntar con los amigos todos los martes y los viernes. Pensaba ella, pero no realmente. Pues sucede que en su cabeza él decía, pero es que no tiene sentido, porque yo tengo que dejar de juntarme con mis amigos, ¿no? Entonces comienzan esos problemas de esas expectativas, tanto las que están conscientes y las que son inconscientes, que pueden causar conflictos más adelante. En el caso de que llegan los niños pequeños, pues ya no somos solamente pareja, ahora somos padres. Y entonces tenemos que entender nuestro rol como padre en nuestra sociedad, pues la mujer está muy sobrecargada con el rol materno y ciertamente físicamente hay unas limitaciones o vamos a decir unas responsabilidades, deberes que ella debe de cumplir, pero ciertamente ese tema de qué te toca, qué me toca, qué nos toca o realmente no hay diferencia, pues es gran parte de las situaciones que estamos viendo ahora.
cuidadora, una madre que se encarga de todo lo relativo al cuidado de los hijos. ¿Por qué? Porque es hembra. Y un hombre que no asume su responsabilidad, estando o no con la pareja. Cuando los hijos empiezan a caminar y hablar, los padres deben establecer controles que le dejen espacio y garanticen su seguridad, y que a la vez les permita la ejecución de la autoridad paterna. Cuando nace otro hijo y entonces viene un hermanito, pues entonces ahora hay que trabajar temas de los celos, de cuál es tu espacio, de cuál es el espacio del nuevo, ¿no? O sea que, como podemos ver, este tema de tener una familia tiene su complejidad, y creo que asumir un reto de empezar una familia sin tener la información adecuada de cómo debemos hacer para cuidarla, para que sea exitosa, para que funcione, pues ahí pues eso nos plantea con un problema importante. Luego vendrán temas como las tareas escolares, si le está yendo bien al niño, si no, qué está pasando con su situación académica, si tiene algún problema de aprendizaje. Y luego vienen el caso de los adolescentes, el caso de ustedes, donde de manera más clara se va separando esta persona que, bueno, antes yo me ponía la ropa que mi mamá quería y yo me peinaba como querían y yo no me cortaba el pelo si mi papá no quería, pero ahora yo soy yo no soy tú, ¿no? Y no debería ser una cosa como que de repente, debería ser algo que vaya llegando hasta ahí, pero a los padres nos cuesta, nos cuesta soltar. Nos cuesta decir, bueno, pues sí, ya si te quieres dejar el pelo así es tu pelo, ¿no? Y a veces esto es una cuestión que no quieren los padres que se dé hasta que no se mudan los hijos de la casa, lo cual es un error, porque entonces no es una evolución, sino que es una ruptura. Y entonces esto debe darse, debe irse pensando y anticipando desde que los niños son pequeños. Las familias pueden decidir tener límites blandos, ¿no? Familias donde casi no hay límites. Vamos a decir que esta es la presentación extrema, ¿no?, del manejo de los límites, lo cual crea un ambiente caótico, porque si no hay límites, si no hay consecuencias a las acciones, pues aquí no se sabe cada quien qué es lo que le toca hacer, qué debe hacer, y hay un comportamiento que vacila y que cambia. Por otro lado, el otro extremo son los límites rígidos, y el límite rígido, como mencionaba la licenciada Tajira, impide el desarrollo, limita que la persona sea ella, y al final después no sé quién soy porque nunca me dejaron desarrollar mi propia personalidad. Y tenemos que estar pendientes a la hora de que decidamos formar una familia y criar hijos, que hay 3 sentimientos que siempre están presentes en la vida de las personas, pero que podemos llegar, vamos a decir, a mal utilizar, o que pueden llegar a desviarse de lo que deberían ser. Estos sentimientos son la vergüenza, el miedo y la culpa. Y si vemos la vergüenza, no es algo malo en sí mismo, es un sentimiento útil, porque cuando siento vergüenza, eso me está diciendo que algo que voy a hacer pues no está tan bien, y entonces eso me puede frenar, ¿no? Me mantiene dentro de las normas del grupo. Sin embargo, cuando la vergüenza se torna disfuncional, no funciona, es cuando, por ejemplo, este niño tiene unos padres o uno de los padres que no le permite hacer nada, que todo el tiempo lo está corrigiendo, que todo el tiempo lo está controlando, ¿no? Y no te pares así, siéntate de esta manera, y no juegues con eso, y no hables así, y todo es un control. De esta manera que este niño entonces desarrolla, por un lado, se puede volver extremadamente tímido, ¿no?, porque siempre está siendo controlado y nunca piensa que está haciendo lo correcto, o por otro lado se puede tornar exhibicionista, todo lo contrario. Entonces yo voy a demostrar que yo no tengo vergüenza y voy a exponerme innecesariamente. Estos chicos, cuando es disfuncional el sentimiento, pues llegan a tener serios problemas, llegan a ser muy dependientes, no pueden vincularse adecuadamente con otras personas, pueden tener adicciones, porque es la única manera, a través de las sustancias, del alcohol, por ejemplo. El alcohol me desinhibe, es la única manera que yo puedo hablar con la gente y bailar y estar, y entonces se vuelven adictos, y además les crean enfermedades como las alergias, afecciones de la piel, trastornos del apetito. Por otro lado, el miedo, que por sí mismo no es malo, porque si no es por el miedo, pues cruzamos la calle sin mirar para los dos lados, ¿no? O sea que necesitamos el miedo. Ahora bien, cuando el miedo es disfuncional,
porque es producto de unos padres abusivos, de padres maltratantes, pues entonces, ¿qué ocurre? Tenemos personas que siempre están suspicaces, desconfiados, siempre piensan que hay peligro y se pueden tornar agresivos para disimular ese miedo que sienten. Entonces muchos muchachos, sobre todo varones, que se les da ese permiso de manejar esos niveles de agresividad, son agresivos porque tienen miedo al final de que la gente se dé cuenta del miedo que tienen. Entonces me pongo esta cara, me pongo esta careta. Necesitan siempre controlarlo todo, tienen una tendencia a violar las fronteras o las normas, pero sufren de mucho estrés al darse cuenta que no pueden controlarlo todo en el mundo, pueden tener problemas cardiovasculares y ataques de pánico. Por otro lado, la culpa, pues también es un sentimiento que es nuestra voz de la conciencia. Hicimos algo que no estaba bien y nos hace decir, arrepentirnos, pedir perdón cuando hicimos algo mal. Pero cuando es disfuncional, por ejemplo, este tipo de ambiente militar donde hay muchas exigencias y nunca se reconoce lo bueno que hacen los chicos y las chicas, pues crean un sentimiento negativista todo el tiempo, una necesidad de ser perfeccionista, y al ser perfeccionista todos los demás están mal, ¿no? Todos los demás tienen errores, lo cual les causa también estrés, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, úlceras, asma. Y si ustedes le preguntan a sus padres, ¿usted quiere algo de esto para sus hijos? Pues le va a decir que no. Ningún padre dice yo quiero causarle depresión a mi hijo, quiero causarle un trastorno. Pero lamentablemente esta es una de las consecuencias cuando no sabemos manejar estos sentimientos. Si vemos los tipos de familia, y vamos a ver solo algunos, hay muchos modelos de tipos de familias, pero les comento algunos. Pues una manera de mirarlas es viendo que hay familias que son cerradas. Cerradas quiere decir que se manejan y funcionan a través del orden y la tradición. ¿Y qué manejan? Manejan el espacio, manejan el tiempo, el significado y el poder. Esta es la silla de papá y nadie se puede sentar ahí porque esa es su silla, él esté o no esté. Esa es su televisión, ¿no? Aquí todo el mundo come a la 1, cuando papá se sienta a la mesa, y si no, nadie come, ¿no? Entonces se manejan de manera cerrada. Por otro lado, las familias abiertas pues manejan un consenso, ¿no? Según la actualidad, y dicen, bueno, comemos a la 1, pero ahora cambiamos fulanito llega más tarde del colegio, pues vamos a comer un poquito más tarde, si queremos comer juntos, o un grupo come adelante. O sea, hay un consenso de la familia según cómo van cambiando los tiempos. Y también tenemos familias al azar donde hay libertad e individualidad, o sea que cada quien come cuando quiere, donde quiere, usa los espacios que usa, duermo en la cama, pero hoy no quiero, hoy duermo en el sillón. Son familias más al azar, ¿no? Más donde se respeta esa individualidad. Y según cada tipología de familia, pues se van a manejar los permisos para salir y llegar, la aceptación de las amistades, de las parejas de los hijos, y la rebelión o la rebeldía significa algo diferente en cada familia. ¿Okay? Tal vez en una familia al azar, un rebelde es alguien que quiere hacer siempre las cosas a la misma hora, ¿no? Ese es el que está mal, porque esta familia es diferente. Y asimismo, cada familia va a manejar el significado de un embarazo en la familia, del uso de alcohol, del uso de drogas. Cada quien va entonces, cada grupo familiar, a darle un significado a esto. Según su estructura, por ejemplo, tenemos unas familias llamadas PADD. Son familias de 2 personas. Familias donde hay solo mamá e hijos, hijo o hija, o solo papá e hijos. Aquí hay familias, aquí hay personas que provienen de estas familias. ¿Quiénes aquí viven solamente con su mamá o con su papá? Aquí tenemos unos cuantos de familia PADD. Y les cuento que estas familias son muy chéveres porque son familias que se manejan a través de la lealtad. Son familias muy unidas entre ellas, ¿ok? Porque depende solo de estas 2 personas. Pero por otro lado, la parte negativa que pueden tener es que son muy dependientes. Entonces, cuando uno de los 2 se quiere ir, pues entonces ya ahí viene que se estresa el sistema familiar. Por otro lado está la familia de 3 generaciones que mencionaba la licenciada Tajira,
muy común en Latinoamérica y en nuestro país, donde viven abuelos, papás, hijos, hasta nietos juntos. ¿Quiénes aquí viven en este tipo de familias? Que tienen abuelitos, tíos, ahí está todo el mundo en la familia, ¿no? Y también son familias súper chéveres porque son familias donde la solidaridad es un valor importante y todos se ayudan, ¿no? Y mamá llega tarde y estuve haciendo la cena y por ahí nos ubicamos. Por otro lado, la dificultad que suelen tener estas familias, si tienen dificultad, es que a veces no está claro quién es que manda. Porque ahí, bueno, de quién es la casa y quién es que pone las reglas. Y fulana me dijo esto, pero fulano me dijo tal cosa y ahora no sé a quién le hago caso, ¿no? Tenemos también familias acordeón. Son estas familias donde hay uno de los padres, por ejemplo, que se va a trabajar fuera de la ciudad y vuelve cada cierto tiempo. ¿Tenemos familias acordeón? Ajá, aquí tenemos. Y se va cada cierto tiempo y vuelve. Y estas familias funcionan bastante bien. Lo bueno que tienen es que se adaptan y se acostumbran a funcionar así. El problema es cuando la cosa cambia. Porque al mismo tiempo que extrañamos a la persona cuando se va, también descansamos de la persona cuando se va. ¿Verdad? Como que salimos un chin de ti. Qué bueno que viniste porque qué bueno que te fuiste. Ahora, cuando la cosa cambia y dice, no, ya yo no voy a trabajar ahí, ahora voy a estar aquí todo el tiempo. ¡Ay! Porque las cosas eran diferentes cuando no estaban. Y entonces ahora hay que reorganizar el sistema y por ahí podría venir el problemita. Tenemos también las familias cambiantes, más común en familias de personas que viajan mucho, familias de diplomáticos, familias de personas que están en las Fuerzas Armadas, que viajan a otros países, familias de desplazados. Y estas familias pues tienen una gran unidad entre ellas. Sin embargo, les cuesta hacer vínculos con otras personas porque siempre se están mudando y eso sería tal vez la dificultad que presentan. Hoy otra familia común en nuestro país es la familia con huésped. Esa familia que le gusta recibir personas que vienen del campo y se quedan en esa casa. ¿Quiénes hay aquí? ¿Cuántos hay familia con huésped? Aquí hay unos cuantos. Y también son chéveres porque son familias súper solidarias, donde reciben esos familiares que vienen a estudiar. Ahí hay unas cuantas, ¿verdad? Que vienen a trabajar y las reciben aquí. Sin embargo, pueden tener algunos problemitas de ajuste cuando llegue esta persona nueva porque la vida cambia. Y yo tenía mi habitación y ahora tengo que compartirlo con tía no sé quién, que vino de no sé dónde. Entonces, ¿qué problema, no? Las familias con soporte también son comunes, donde hay familias con hijos de todas las edades. Hijos adultos, adolescentes, pequeñitos y bebés. ¿Quiénes tienen esas familias? Donde hay de todo, ¿verdad? Ah, muy bien. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes que son los más grandecitos, que acaban cuidando a los más pequeñitos? Ajá, sí, yo sabía que sí. Y eso puede ser un problema porque parentalizar a los niños o a veces les causa mucho estrés a estos muchachos, a estos los más grandecitos, los adolescentes, los adultos, porque yo tengo que cuidar a estos, pero no soy su papá y su mamá. Entonces es un problema porque yo tengo que poner la autoridad, pero no soy la autoridad. Y eso puede crear dificultad en la familia. Con estas dos últimas vamos finalizando. Tenemos la psicosomática. Es una familia que todo está bien, todo el tiempo. Nadie pelea, nadie se queja, no hay ningún tipo de conflicto. No hay, pero en el fondo son familias que no hablan de sus conflictos. Son familias que no discuten sus problemas y que para ellos es muy importante mostrar a los demás que están bien. Entonces son familias que suelen enfermarse mucho, por eso se llaman psicosomáticas. Suelen presentar muchas enfermedades precisamente por no poder hablar de sus problemas. Y aquí tenemos la familia descontrolada, en donde los roles no están claros. No se sabe quién es el papá y quién es el hijo. ¿Quién es que pone las reglas, quién no las pone? Y realmente son familias que suelen dar muchos problemas. Los muchachos suelen convertirse en niños sin control, por eso se llaman descontroladas.
y los vemos muchos en consulta, ¿no? Lo importante es saber que la familia es diversa, más allá de lo que querramos, de lo que nos guste, de lo que no nos guste. Hay mucha diversidad en los tipos de familia y ninguna familia, y esto se lo digo para que lo sepan si no lo sabían, ninguna familia es disfuncional. Ajá, ¿y cómo así? Porque la mía a veces no. Bueno, ninguna es disfuncional porque todas disfuncionan. En algún momento de la vida, todas las familias llegan a disfuncionar. Es parte de estar vivo, de evolucionar, de estar ahí, de compartir con los demás. Lo importante es saber que si hay una disfunción, pues tenemos que buscar la ayuda. Que parte de proteger los derechos y garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes, no es tener familias por tenerlas, no es tirar niños al mundo por tirarlos, es que tener una familia es un compromiso, es un acto que implica un trabajo de toda la vida, es algo complejo, algo que tenemos que dedicarle tiempo, porque si compramos un carro o un motor, pues buscamos el manual a ver cómo funciona, ¿no? O a alguien le preguntamos. Pues así mismo pasa con la familia, no viene con un manualcito, pero sí es importante que nos conozcamos, nos analicemos, nos entendamos y tengamos la posibilidad pues de hablar, en el caso de ustedes, con sus padres y por supuesto la responsabilidad es de los padres de hablar con los hijos. O sea que muchísimas gracias por tenerme aquí y cuando vengamos a la parte de las preguntas y respuestas pues estamos a la orden.